¿Acaso se contradijo nuestro Señor Jesucristo en el asunto de enseñar lo que es la paz? Porque en un versículo dice: yo no he venido a traer paz a la tierra, sino división. Y en otro versículo dice: mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no doy la paz como la da el mundo. ¿Acaso se contradijo nuestro Señor? Amigo católico, ustedes que sacan de contexto la palabra de Dios, déjenme enseñarles algo. Y esto es hermenéutica. Y lo digo porque subieron un video hablando del bautizo de los niños. Y el sacerdote ese, o sea, lo que sea, el asunto es que es católico, sea sacerdote, obispo, cardenal, qué sé yo, monaguillo. Él decía que la Biblia nos manda a bautizar a todos. Y les voy a dar un versículo. La Biblia dice, o nuestro Señor Jesucristo dijo: id a todas las naciones y hacer discípulos. Y luego dice ese hombre: ¿verdad que dice a todas las naciones? O sea, a todos los seres humanos. ¿Verdad que no dice a los niños no? Si entendieran la palabra completa, en el aspecto de cuando le dijo a aquel hombre que si no nacieres de nuevo no podrás ver el reino de los cielos. Si entendieran de cuando el hombre ese que estaba crucificado, el delincuente a un lado de Jesucristo, que le pidió que pues lo llevara con él al paraíso, y le dijo que sí, que en ese mismo día iba a estar con él. Aquí lo que quiero retomar es que no habla de que tiene que ser bautizado. Y muchos otros ejemplos yo les puedo dar donde en sí el bautismo no salva. Porque en el momento, digámoslo así, de que un niño es bautizado y se convierte en un delincuente y muere, digamos en un caso de un asesino en serie o cualquier asesino, y muere y no se arrepiente, ¿a poco ya porque fue bautizado ya por eso se convirtió en hijo de Dios? La Biblia dice claramente que en Cristo hemos sido engendrados, no que en el bautizo fuimos engendrados. ¿Se dan cuenta? Yo lo que quiero que sepa esta amiga, que es una amiga la que sube videos, es que cuando dan un versículo tienen que dar pruebas de otros más versículos. No puedes hacer una doctrina, ya esta es la segunda vez que lo digo. No puedes hacer toda una doctrina de un solo versículo. Tienes que ver el contexto. Y lo más extraordinario, por decirlo así, es que dice: oh sí, le pone así como comentario: oh sí, sí es cierto. Me indigna en el asunto de el celo que siento por la verdad de Dios, y aparte de que es una persona que yo conozco, me indigna y me entristece ver cómo ella se convierte ahora en vocera de Satanás. Lo siento mucho, aunque le duela. Yo le recomiendo que se arrepienta y antes de subir un video, de perdida se ponga a estudiar hermenéutica. Que no sea como yo era antes, que no entendía. Y le voy a decir una cosa: aunque estudie teología, nomás le digo que le recomiendo para que de perdida sepa lo que es un texto fuera de contexto, ya de perdida. Pero de todas maneras, aunque ella se pusiera a estudiar teología hasta en la universidad, lo que sea, le va a pasar lo mismo que los escribas y fariseos, si su corazón no es transformado. Porque todo su conocimiento se volverá levadura. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Cuídense de la levadura de los escribas y fariseos, porque ellos eran grandes conocedores. Conocían la palabra mucho, mucho más que yo. Entonces, bueno, pues ya de perdida pónganse a estudiar para que cuando yo le diga algo, ya de perdida ahí
se ponga a pensar y quien quite se arrepiente y el Señor sane su corazón. Entonces les decía, si nosotros no entendemos por medio del Espíritu la palabra de Dios, vamos a hacer un desastre doctrinal. El Señor no se contradijo. Él hablaba de que venía a traer división precisamente por la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo traía y iba a derribar todos los argumentos de los escribas y fariseos y de todos aquellos que se hicieran del lado de en ese tiempo de esas creencias de los fariseos, y los escribas y los saduceos. Y iba a causar división, aún entre familias, así como nosotros, entre familias. Y valga la comparación, o lo que voy a decir es que es familiares quienes suben videos errados. Y yo no le deseo ningún mal. Yo sé que el ser humano es bueno para malinterpretar las cosas y no entiende de un celo santo, ni lo entenderá jamás hasta que no se convierta. Y ellos creen que los estamos agrediendo y creen que somos violentos y lo que sea. Nuestro Señor Jesucristo tumbó mesas y dio latigazos ahí a los cambistas, no a las personas, sino a las cosas que tenían los cambistas y todo eso. Y ellos no entienden que ese es un celo santo. Entonces no es ninguna agresión. Si tal vez me vea yo agresivo, en realidad no es el fervor. Y lo siento mucho por algunos pastores que también ellos no entienden lo que es un fervor, simple y sencillamente por cobardes, porque no quieren caer mal ante la verdad y ante ese fervor que fluye. No es humano, no es algo que nosotros fingimos, es algo que nos empuja a hablar con celo santo. Había un profeta que decía que el Señor lo había cautivado y que él ya no se podía detener, precisamente porque el Espíritu de Dios lo empujaba a decir y hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces, les recomiendo que se pongan a estudiar para que puedan entender un versículo y no lo saquen de contexto. Mi paz les dejo, mi paz les doy, dijo nuestro Señor Jesucristo. Yo no la doy como el hombre la da. O sea que nosotros en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades íbamos a estar en paz. A eso se refería. Y la otra parte, el otro versículo, cuando él dice no vine a traer paz sino división, tienen que leer todo el texto, verán a lo que se refiere. Porque él hablaba de esa oposición religiosa que se le iba a echar encima tanto a él como a sus seguidores. Sus propios familiares iban a ser sus enemigos de aquellos que se convertían al Señor. ¿Se dan cuenta? Puse el ejemplo de ese hombre que hablaba del bautizo. Puse de ejemplo esto para que entiendan que no se trata de que tú leas un versículo y le des la interpretación que tú quieres a tu conveniencia. En este caso los católicos que bautizan a los niños dan un versículo y empiezan con su imaginación a inventar, como los políticos corruptos que a los incautos los convencen. Pausa para que le pensemos. Dios les bendiga.